Hola, mi nombre es Valentina Ríos Cortines y hoy te hablaremos sobre la contaminación de residuos electrónicos y waste. Nuestro equipo está conformado por Emilia Cáceres, Irene Riquelme, Javier Moya y quien les habla. Nuestra problemática es el desecho inadecuado de aparatos electrónicos, como computadoras, celulares, tablets y electrodomésticos, que comúnmente utilizamos en nuestras casas, que genera contaminación ambiental y riesgos para la salud, que tiene como causa principal la falta de puntos de recolección accesibles, desconocimiento sobre los materiales tóxicos como el plomo y el mercurio, y una escasa cultura de reciclaje electrónico, que estos residuos son una de las corrientes de desecho que más rápido crece en el mundo y que afecta tanto al medio ambiente como a los recicladores informales expuestos a materiales peligrosos. El método Design Thinking es una metodología de resolución de problemas centrados en el usuario, que utiliza la empatía, la creatividad y la colaboración para poder generar soluciones innovadoras. El proceso consta de 5 etapas, que son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Este proceso es iterativo y no lineal, que busca comprender profundamente las necesidades de los usuarios para poder crear soluciones que sean deseables, factibles y viables. Bueno, continuando con lo que comentaba mi compañera Valentina, tenemos la primera fase que sería empatizar. Para comenzar con el proceso de design thinking, primero quiero expresar una pregunta, que ¿qué es o qué significa realmente empatizar en este contexto o en esta fase? Empatizar prácticamente es buscar el objetivo principal, o se trata de no solo conocer el problema desde afuera, sino de ponerse en el lugar de las personas que lo viven en el día a día. Es intentar también comprender sus emociones, sus pensamientos y las verdaderas causas que lo pueden llevar a actuar de cierta manera bajo algún contexto muy importante. En nuestro caso, como se puede visualizar en la diapositiva, el foco que nosotros mantuvimos es puesto en la contaminación de los residuos electrónicos, que aquí nos preguntamos prácticamente quiénes son las personas más afectadas en este problema. Y asimismo nosotros lo desarrollamos en dos partes o en dos sectores. Por un lado, nosotros lo centramos a las personas que no saben dónde desechar sus aparatos electrónicos, como celulares, computadores o electrodomésticos más antiguos que están en el hogar y que no hay dónde botarlos. Muchas veces los guardan en la casa o los botan en la basura común, que al final va a llevar a ser retenido en un vertedero, provocando prácticamente una contaminación ambiental. O también simplemente porque no tienen la información ni un punto de reciclaje cercano a su hogar para poder desecharlos de forma correcta. Por otro lado, como se puede ver también, tenemos los recicladores informáticos. ¿Qué son estos recicladores informáticos? Son las personas prácticamente que se dedican a manipular estos aparatos o componentes electrónicos sin la protección o el conocimiento adecuado para poder ser utilizados o poder ser reciclados de una forma correcta. Ellos principalmente están expuestos a materiales tóxicos como el plomo, el mercurio, el cadmio, que pueden contener ciertos aparatos, como por ejemplo las baterías. Yo creo que todos los conocemos, que puede contener prácticamente un material muy tóxico, dañino para la salud, y que al final, a largo plazo, esto va a ser indirectamente muy perjudicial. Entonces, al analizar estos dos casos, nos dimos cuenta que es un problema muy importante, no solo para el tema ambiental, sino que también para el ser humano. Entonces, para poder empatizar, también nos permitió descubrir que detrás de toda esta contaminación hay una combinación de factores muy importantes, como la desinformación, la falta de acceso, la poca motivación para poder hacer el reciclaje, la ausencia de apoyo institucional, que puede ser a través del municipio, que prácticamente que hacen que el reciclaje electrónico no se lleve a cabo de una forma correcta. Por otro lado, también nosotros hemos, a través de entrevistas, observaciones y reflexiones, entender qué es lo que sienten y piensan las personas frente a esta situación, que un poquito más adelante se va a explicar a través de un mapa de empatía. Y prácticamente lo que recibimos es que sienten mucha frustración o
prácticamente un desinterés muy importante y que incluso conllevara una desconfianza de poder desechar o reciclar los aparatos que entreguen en desuso. Prácticamente este proceso o inicial que busca obtener el objetivo principal es muy importante porque nos permitió ver el problema desde una mirada mucho más compleja y completa a la vez, entendiendo no solo lo que ocurre, sino por qué también ocurre. Con toda esta información, nosotros vamos a desarrollar un mapa de empatía que lo vamos a mostrar a continuación para después continuar con las siguientes fases que serían la parte de definir. Ahora bien, como se mencionó hace un ratito, antes de seguir avanzando con la siguiente etapa, vamos a demostrar el mapa de empatía que se realizó de cierta forma con las personas, preguntando algo muy fundamental, que sería qué realmente entendemos, cómo se sienten las personas frente al problema de la contaminación por residuos electrónicos. Esa fue la principal pregunta. Muchas veces se piensa que basta con ofrecer un punto de reciclaje, pero que bastaría, pero en realidad, ¿qué pasa si la gente no sabe dónde está o ni siquiera entiende por qué debería reciclar su celular viejo? Prácticamente no tienen la confianza tampoco de por qué debería yo reciclar mi celular viejo. Prácticamente lo primero que pensamos es desecharlo en un contenedor de basura y punto final. Para responder a estas preguntas, y todas estas inquietudes, nosotros utilizamos esta herramienta que nos permitió poner en el lugar del usuario y así también poder analizar la experiencia de distintos ángulos, que también prácticamente nos sirvió a nosotros porque no solamente las personas lo han vivido, yo creo que como usuario o como consultor en este trabajo también lo hemos vivido y yo creo que la mayoría tiene celulares en desuso en la casa que ni siquiera se acuerdan de que estaban ahí guardados. Por ejemplo, eh, viéndolo de distintos ángulos, tenemos una pregunta que dice, ¿qué ve la persona común? Dice, probablemente puede ver campañas sobre reciclaje de plástico, de papel o de reciclaje común que ya todos conocemos, pero casi ninguna sobre los residuos electrónicos o puntos de reciclaje que puedan favorecer a estos componentes. También por otro lado tenemos la pregunta ¿qué oye? Escucha también hablar sobre el daño ambiental que generan estos aparatos, pero rara vez se recibe una información clara como sobre actuar. Como sobre actuar en esta situación. ¿Qué podemos hacer para no generar este daño ambiental con los aparatos? También tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿y qué piensa o hace o siente? La mayoría de las personas en este sentido se identificó que siente una frustración, porque percibe que reciclar es muy complicado o que su esfuerzo no marcaría una diferencia real. En este sentido, si uno quiere reciclar un aparato electrónico, yo creo que la parte más óptima sería en una tienda, pero estas tiendas del comercio local o del comercio de algún tipo de mall quedan lejanos a su hogar, entonces se complica llevar dichos aparatos hasta cierto punto, por ejemplo, en alguna tienda de mercado general. Por otro lado, también eh, sentimos o pensamos en lo que dice y hace, porque muchas personas expresan de cierta forma lo que les gustaría reciclar, pero al no tener acceso a estos lugares cercanos o información precisa, termina acumulando el aparato en la casa o prácticamente desechándolos como mencionamos hace un ratito. También se puede ver en el mapa de empatía que se analizó sus dolores y sus necesidades. Prácticamente estos son los principales dolores que encontramos por la falta de educación ambiental que hay en las personas, el desconocido punto de reciclaje y la ausencia de varios incentivos para poder hacerlo de manera segura y con confianza. En cuanto a las necesidades, destaca el deseo también de poder contar con sistemas simples que puedan ser fáciles de usar, prácticamente de ir y desechar tu aparato en un punto cercano a tu casa. E incluso este aparato puede ser movible para poder ser accesible a varias personas en el lugar y que también los motivan a participar. Entonces, cuando observamos todo este panorama nosotros, junto con el mapa de empatía,
comprendemos que el problema no solo se reduce a una infraestructura, sino que también tiene un componente muy principal e inicial que puede ser tanto social y educativo, que es un punto muy fuerte. Al final, con esta comprensión general del mapa de empatía, que es más humana, es precisamente lo que nos permitió avanzar hacia una siguiente fase, que sería la parte de definir. Continuando con las fases, una vez habiendo logrado comprender a las personas mediante el mapa de empatía y distintas preguntas y habiendo reconocido las verdaderas causas del problema de la etapa anterior, pasamos a la segunda fase del design thinking, que sería la parte de definir. Y aquí surge una pregunta muy clave que nos podemos hacer. ¿Cómo podemos nosotros transformar toda esta información que recopilamos a través del problema en concreto y cómo lo podemos resolver? La fase de definir viene a solventar esto, que sería consistir principalmente en sintetizar los hallazgos obtenidos durante la empatía para poder establecer un enunciado muy en particular que tenemos en la diapositiva, que sería un enunciado claro, específico y enfocado en las necesidades reales de cada persona. En nuestro caso, después de haber analizado todas las experiencias y de los usuarios y sus principales dificultades para poder hacer el reciclaje, llegamos a la conclusión muy importante, que sería la siguiente: que las personas no reciclan aparatos electrónicos porque no existe puntos de reciclaje cercanos ni accesibles a sus hogares. Esta falta de infraestructura se combina también con la poca escasez de información y la poca motivación, que puede provocar que la mayoría termine prácticamente acumulando o desechando los aparatos como residuos de forma inadecuada en los basureros del hogar, y que conlleva prácticamente a dejarse en un vertedero, como se menciona anteriormente, provocando a su misma vez una contaminación ambiental mucho mayor debido a sus componentes tóxicos que se degradan con el tiempo. Después, con cada afirmación y en esta correspondiente fase nos propusimos a formular un problema guía que nos orienta a una búsqueda de varias soluciones en referente al tema. La pregunta que nos formulamos principalmente fue que cómo nosotros podríamos facilitar el proceso de reciclaje electrónico para que sea accesible, motivador y beneficioso también para la comunidad. Este tipo de pregunta que nosotros nos hicimos y que va en tono al design thinking que estamos desarrollando, se conoce como una pregunta de oportunidad prácticamente, en donde donde obtuvimos una problemática y lo transformamos en prácticamente una ayuda para la sociedad. Nos ayudó también a mantener el enfoque en las personas y que no tenga solamente un enfoque tecnológico e innovador, o que también esté enfocado solamente en los recursos. Esta definición prácticamente que nosotros hemos desarrollado y que se logra ver en la diapositiva nos sirvió como una base para que todas las siguientes etapas puedan formularse como corresponden, para poder idear diferentes soluciones y que podamos generar de cierta forma unas soluciones innovadoras para poder abordar el problema de una forma correcta y que se pueda detectar que efectivamente cumple con lo solicitado, y que a la larga esta fase de definir fue un punto de conexión entre la comprensión del problema y la creación final de las soluciones, hasta poder crear un prototipo especial para esta problemática. Gracias a esta etapa también podemos decir que hemos tenido una visión demasiado clara y concreta y humana, que hace que realmente necesitamos resolver y abarcar esta problemática. Y que a continuación mis siguientes compañeras van a explicar las siguientes fases, empezando prácticamente por la parte de idear. Idear. El objetivo de esta etapa es generar ideas innovadoras para resolver la problemática de la contaminación por residuos eléctricos. Entre las ideas que tenemos están las máquinas que trituren los equipos eléctricos y generen pesos o puntos digitales canjeables en supermercados adquiridos. La aplicación descargable por cualquier usuario, que te va a ir guiando paso por paso
de qué forma usarla y dónde reciclar tu artefacto de manera correcta. Y también va a tener una plataforma web que te informe de qué forma fue reutilizado tu producto o dispositivo reciclado. Entre otras ideas tenemos los kioscos de reciclaje, que estos van a aceptar celulares o computadores viejos y que estos te van a pagar con dinero digital. Basureros inteligentes que pueden detectar residuos electrónicos mediante sensores que van a emitir alertas. También crear obras de arte con residuos electrónicos, tarjetas de membresía para fomentar el reciclaje electrónico con acceso a ciertos lugares adquiridos al programa de manera gratuita. Entre otras ideas, tendremos aplicaciones de trueques electrónicos para intercambiar aparatos buenos pero que no sean utilizados por otro producto o servicio sostenible. Automóviles de reciclaje que pasen al menos una vez al mes recogiendo en los botes de basura, en los barrios, recolectando artefactos electrónicos. Drones que recolecten tecnología en vertederos y la separe y la recicle de manera correcta. También puntos inteligentes de contenedores de reciclaje más cercanos y que te den los puntos o descuento por cada aparato agregado, según sus especificaciones. Prototipar. Transformamos la idea en algo tangible, que permita visualizar cómo funcionaría el sistema de reciclaje electrónico. Entre nuestros puntos ecointeligentes vamos a tener contenedores modulares instalados en supermercados, universidades, municipalidades y en lugares que sea permitido. Bueno, este es nuestro prototipo que estará equipado por sensores de llenado inteligentes, panel solar para poder autoabastecerse. Y a través de un código QR que generará, podemos escanearlo y registrar la entrega para ser clasificado según su tipo de rango. También puedes obtener puntos ecológicos canjeables con descuentos a entradas o eventos o un free pass a gimnasios establecidos. Nuestro prototipo será probado durante un mes en universidades y supermercados. Testear. Esto es crucial para validar la propuesta y recibir mejoras. El prototipo consiste en un contenedor modular con un panel solar y una pantalla digital que arroja un QR para registrar la entrega y así acumular puntos. El prototipo fue implementado durante un mes en un supermercado y en una universidad para recopilar datos de entrega, de qué aparato se recicla y cuántas personas lo utilizan. Comentarios, sugerencias y críticas constructivas que hemos recibido de nuestros compañeros, familiares que le hemos mostrado nuestro prototipo. Dicen que el contenedor se ve muy fácil de utilizar, los motiva porque le genera descuentos. El diseño es muy llamativo y moderno, deberíamos crear niveles por reciclar. Deberíamos permitir donar los puntos a fundaciones y expandirnos a más puntos de la ciudad. Como posibles mejoras, podríamos expandirnos a más puntos de la ciudad para que lleguen más lejos los centros de reciclaje y permitir que los puntos de estos se vayan a fundaciones o municipalidades. El método Design Thinking permitió identificar la problemática central, que serían la falta de puntos de reciclaje y el desecho inadecuado de electrónicos a través de sus 5 puntos, a través de definir, empatizar, idear, prototipar y testear. El prototipo Puntos Ecointeligente busca soluciones simples, concretas, confiables y con beneficios visibles, resultando ser una propuesta innovadora y sostenible, facilitando el reciclaje electrónico y promoviendo una cultura ambiental activa.